En vivo, sí, un nuevo programa más de hoteles a la carta Latinoamérica del edificio WeWork en la Torre Bellini, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Otro martes más, 2 años consecutivos de un lindo programa que hacemos con amor y humor para la industria de la hospitalidad. Y hoy tenemos nuevamente suerte, somos afortunados porque Andrea King de Sherlock Comunicaciones está en el programa. Vamos a charlar con ella en una hora intensa, repasando el excelente informe de turismo emisivo que hicieron, realmente muy bueno, por fin un informe práctico, resolutivo, vigente, necesario y útil. Y después vamos a charlar de lo que es una unidad de negocios, de comunicación y transmisión, que es la especialidad, por supuesto. Andrea, buenas tardes, gracias por estar. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y sí, realmente hemos tratado de hacer un informe, como vos dijiste, sobre todo práctico. Sí, está enfocado, sí, perdón. Sí, que sea útil y que nos enfoquemos. Si bien el Big Data es importante, tenemos que tener en cuenta que los pequeños datos, sobre todo en la industria turística, son claves. Sí, particularmente pasa que el enfoque que le han dado a este trabajo, hay muchos trabajos y todos buenos, por suerte, respecto de lo que es el turismo emisivo o receptivo, pero en la lectura que yo hice del informe, que después Andrea nos va a decir cómo ustedes pueden bajar ese informe, se palpa el sentido de utilidad, cómo es una herramienta propia para el direccionamiento, porque ¿por qué hablamos de turismo? ¿Por qué hablamos de un informe turístico si nosotros somos un programa de hotelería? Y siempre lo digo, porque si hay turismo va a haber hoteles llenos. Entonces, con un informe bien direccionado como este, para llegar a los 25 millones de usuarios o de turistas que viajan en el mundo, han justo marcado tips muy claves para poder asentar y pisar sobre ellos en etapas y lograr el movimiento turístico. Entonces, vamos a entrar de lleno en la charla porque el informe tiene muchos tips, pero le vamos a preguntar a Andrea antes. Vos sabés, Andrea, que no existía hace muchos años la unidad de prensa y difusión, la unidad de relaciones públicas, la unidad de comunicación dentro de un hotel. Era una cosa muy loca porque cuando nació todo, aquellos originantes que hicieron el hotel, nuestros abuelos, no pensaban que a lo mejor su nieta podía ser la agente de prensa del hotel. Ha evolucionado todo tanto que hoy las instituciones, los establecimientos tienen su agente de prensa. ¿Qué pensás vos que fue el motivo generador? ¿Cuál fue el hecho histórico que dio ese punto de inflexión? ¿Por qué en lo histórico un hotel antes no se asentaba en una organización de prensa, en una estrategia de comunicación, y hoy parece que es vital? Bueno, yo creo que relaciones públicas el ser humano hace desde sus comienzos, pero sí, si bien en forma casera, digamos, un hotel siempre estuvo pendiente de las necesidades de sus huéspedes y de tratar de llenar los vacíos que notaba que le faltaba en su atención. El Departamento de Prensa y de Relaciones Públicas lo que hace es justamente tener claro, tener un camino a seguir en cuanto a cómo el hotel comunica sus acciones y cómo hace que a través de medios, a través ahora de redes sociales, a través de estrategias, el pasajero o el viajero pueda saber realmente qué va a encontrar en un destino, qué va a encontrar en un hotel, y esté dentro de ese porcentaje tan interesante que es el del viajero satisfecho. Sí. O sea, de alguna manera ese viajero también va a ser un difusor después del éxito de una campaña de relaciones públicas o de prensa de un hotel o de un destino. Creo que todavía falta, me parece a mí, un maridaje entre la dirección del hotel y la unidad de prensa y difusión en la unidad de comunicación. Parecería que no está bien definido, vos ya no estás aleccionando en la línea, cuál sería el camino de la estrategia, todavía no está bien ese contenido marcado, como hoy el hotelero, el hacedor de la hospitalidad en su establecimiento hotelero hace o debe hacer una estrategia de comunicación. Y si realmente es una estrategia de comunicación institucional corporativa o la estrategia de comunicación dentro del hotel
conlleva un efecto sobre la rentabilidad del negocio, que es marcadamente una publicidad de producto o de servicio. Creo que quizás a través de Sherlock Comunicaciones podemos empezar a entender cuál es un caso y cuál es otro. ¿Es así que tendríamos que direccionar una estrategia publicitaria en lo institucional y corporativo y otra línea de lo que puede ser producto o servicio? Si bien van unidas, al final, digamos que sí, que tenemos que tener muy clara la visión que queremos tener a futuro del hotel, como para empezar a comunicar, y no nos olvidemos que estamos comunicando todo el tiempo. Aunque no queramos comunicar, estamos comunicando a través del servicio, a través de la atención, a través de cómo escuchamos al cliente. Entonces, lo que hacemos es, bueno, vamos a hacer una línea de comunicación ordenada, pongamos objetivos claros de comunicación y en base a eso vamos a poder trabajar con la comunicación de ese hotel. Habitualmente lo que se hace es, en base a, reitero, en base a Big Data, a datos grandes y voluminosos, establecer una estrategia de comunicación que muchas veces es errada, porque así como hicimos en este trabajo, tenemos que tener el detalle de cómo consume realmente el huésped, de conocerlo en profundidad, no en lo que nos pueden decir los grandes números. Primero informémonos, primero sepamos cómo es nuestro huésped. Después, bueno, iniciemos una campaña de comunicación dirigida realmente a quién queremos llegar y de qué manera queremos llegar. Sí, Andrea habla del Big Data, que sabemos que tiene que ver con la minería de datos, todo ese background que tenemos de información que tan preciada es, que muchas veces hasta es incómoda, porque el cumplimiento de esos ordenamientos muy analíticos, muy minuciosos, hacen la base para una proyección en una campaña que tiende a buscar el mayor logro y el mayor éxito. ¿Sabes lo que pasa, Andrea? Que suena, no lo tuyo, pero quiero sacarle el velo a la historia y un poco el miedo y un poco el desconocimiento a que las campañas de publicidad son también un bluff, son una fantasía, son un aire o son herramientas especulativas. Y yo sé que no es así porque he visto mecanismos tan certeros donde ves que hay un background de estudio. Pasa, ustedes son una empresa joven, pero son muchos profesionales. He visto la página web, más de 48 personas especializadas en relaciones públicas y las estrategias de marketing, que cuando uno da el impacto certero, cómo se nota la diferencia en haber hecho algo, con respeto, tirado de los pelos, voluminoso, haber hecho un análisis muy metódico y que da su efecto. Entonces, a mí me pasó en este aprendizaje sobre las relaciones públicas que yo lo tomaba como algo superficial. Cuando empecé a ver trabajos, en el ejemplo de Sherlock u otras compañías, que realmente direccionan y apuntan bien, uno dice, caray, qué creatividad, qué desarrollo hay de todo, cómo se dieron cuenta antes de lo que tenían que hacer después para lograr el impacto. Exacto. Por eso te decía, es un proceso. Primero hacemos un análisis muy exhaustivo de a quién nos estamos dirigiendo, digamos una radiografía de nuestro cliente, y en base a eso se hacen las estrategias específicas y muy estudiadas en cuanto a cómo se va a encarar, digamos, una campaña de comunicación. Sí, dale. Tenemos la alegría, porque no es suerte, de estar premiado Sherlock como la mejor agencia de relaciones públicas de Latinoamérica en este momento. Y sí, tenemos realmente un expertise muy importante en lo que es Latinoamérica. Sherlock es una empresa que tiene su base en San Pablo, con oficinas propias en Buenos Aires, en Bogotá, en Ciudad de México,
estamos en Perú, estamos en Costa Rica, en Panamá, en Chile, y lo importante de todo esto es que en cada lugar, en cada país, tenemos gente especializada en relaciones públicas, pero en el país. Bien, con la cultura y la idiosincrasia propia del lugar, que es la Exacto. base de la raíz para empezar a tejer una idea general. Exacto, exacto. Yo pienso, sí, ¿algo más? Yo pienso que le genera, a ver vos que me decís como especialista, en una campaña acertada que ustedes diagramen con anticipación, al hotelero le genera y lo dispara mayor responsabilidad. Es así que si la campaña de enunciados, de comunicación, de mensajes es certera, hay una vuelta de correo que a lo mejor en su inconsciente sabe que le va a generar mayor responsabilidad. Entonces muchas veces se frenan las cosas porque se pregunta, ¿y si da resultado? ¿Y si da buen resultado? ¿Y si realmente pasa lo que dice que va a pasar? ¿Cómo es el trabajo entonces anticipadamente de un buen resultado? Bueno, más que nada, y sobre todo, el hotelero tiene que saber que se espera un buen resultado y que se llega a un buen resultado si se hacen las cosas bien, por supuesto. Eso trae, más que responder a eso, digamos que lo que trae es superarse. Es decir, una buena campaña de comunicación exige que podamos cumplir con lo que decimos. Entonces, eso hace que como hoteleros, bueno, podamos subsanar todos los errores que hemos tenido, tanto de comunicación, por supuesto, pero de atención, de clientes, etcétera, como para llegar a un resultado acorde con la campaña de comunicación. Si no, no tiene sentido. Sí, se hace en la práctica eso porque es un desafío fuerte. Es decir, parecería que el hotelero tiene una inercia natural, comercial, de comunicación, y tiene que hacer un momento de meditación y decir, hasta acá hago el primer paso y aplico lo que dice Andrea. De acá voy a dar un salto que me genera mayor responsabilidad. Parecería que si yo veo lo histórico, Andrea, no se hacía antes o se hacía rudimentariamente. Y parecería que como ahora el turista, el futuro pasajero, exige más, parecería que hay un estudio previo de que antes que me exija más, voy a salir yo a difundir. ¿Es así que históricamente no me importaba y ahora me importa? Lo que pasa es que ahora el viajero ha cambiado muchísimo. De golpe tenemos un viajero totalmente informado, totalmente comunicado, que sabe a qué destino va a ir, que tiene opiniones para buscar en distintos lados, donde puede leer qué experiencia se ha tenido con nuestro hotel, nuestros defectos y nuestras virtudes. Entonces, eso hace que tengamos sí o sí que tener en cuenta cómo estamos comunicando y cómo estamos actuando. Son dos cosas que van de la mano. Entonces, si vamos a hacer una campaña de comunicación, hagámosla conscientes de que esto va a implicar un mejoramiento en todas las áreas del hotel. Si no, no tiene sentido. O sea, estaríamos comunicando algo que no vamos a cumplir. Qué bueno que lo digas, porque es así y a lo mejor la franqueza un poco choca, pero la realidad es que yo por eso apuntaba a sacar un poco el velo de la cuestión y darnos cuenta, y te pregunto, ¿la campaña de publicidad, la campaña de relaciones públicas, es un gasto o es una inversión entonces? No, por supuesto que es una inversión, por supuesto. Por empezar, porque en la fase previa, digamos, a una campaña de comunicación, el cliente muchas veces se da cuenta o se entera de cosas que hasta ahora no se le habían ocurrido hasta ahí, o se entera de una manera de consumir que tiene su huésped que hasta ahora no la sabía. Entonces es como una gran meditación, decir, bueno, ¿qué es lo que sé, qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a comunicar? Eso es lo clave como para llegar a una campaña de comunicación exitosa. Siempre para toda erogación, yo que soy contador público con la especialidad de la hotelería,
Siempre uno analiza, Andrea, la ecuación costo-beneficio, y si no la analizamos los contadores, alguno de los directores del hotel o propietarios va a hacer rápidamente, aún en silencio muchas veces para no divulgarlo, su propio análisis de costo-beneficio. Esto es una ecuación lógica de que voy a gastar tanto, rudimentariamente hablando, y voy a obtener tanto. Entonces, esa es una ecuación lógica, es merituable, hay que valorizarla, y también hay otra ecuación de costo-beneficio conceptual, que es un poco la que más asocio yo al hotelero. Es muy difícil quizás en una campaña identificar directamente cuál es el porcentual de diferencia en lo numérico, es muy difícil. Pero pega tanto, yo creo que pega tanto una campaña conceptual de un hotel desde un punto de vista institucional corporativo. Cierren los ojos, viajen y piensen de ver ustedes una campaña distinta de un hotel que lo hace mucho más redituable, aún no en forma directa por una reserva. Es así, vos vislumbrás, Andrea, que al hotelero o al hotel o a ese manto o esa mística propia del hotel, una campaña de publicidad y relaciones públicas le da un cambio casi diametral a su carrera. Yo por supuesto que creo que sí, lo hemos visto. Por empezar, reitero, el hotel está comunicando siempre. Entonces, tratemos de comunicar bien. Partamos de esa base. En la medida de que podemos llevar a cabo una campaña de comunicación tomando, digamos, tomando todos las virtudes que tiene nuestro hotel y poder transmitirlas y que ya el huésped sepa de qué experiencia va a disfrutar a nuestro hotel, ya ahí, ya de arranque, ya es exitosa. Por supuesto que vamos a poder medirla al mediano plazo, al largo plazo, tampoco es algo que se hace con los ojos vendados, sin poder brindarle al hotel qué resultados ha tenido en su campaña. Pero cambia diametralmente desde el momento uno en que se empieza a aplicar una campaña de relaciones públicas. Yo pienso del otro lado, ya como no un profesional en la hotelería, mientras hablaba te escuchaba atentamente y trataba de cambiar cuál sería mi imagen si a una bandera conocida de hotelería, Hilton, Sheraton, Radisson, y local, American, chiquita, mediana o grande, hace una campaña publicitaria estratégica y no la típica de la habitación dentro de Booking, Trivago, más destacado o menos destacado. Cuando hay un esquema en donde uno empieza a ver la marca en un lugar no pensado y ve con eso un pequeño detalle sin gastar muchos segundos o mucho dinero, pero a través de Sherlock puede haber una estrategia muy a veces que cuando uno es especialista tiene la suerte de saber dar en la tecla, ¿no? Es que siempre justamente se va a buscar el impacto. Siempre vamos a ir a los medios no tradicionales, si bien, como dice nuestro informe, los medios tradicionales nunca no se olviden de ellos, han puesto. No, es que nunca han dejado de ser importantes. Ahora contamos con muchas otras herramientas de comunicación. Entonces, es un todo. O sea, nosotros tenemos que tener un equilibrio para comunicar en todos los ámbitos, digamos, y por supuesto siempre con el elemento de impactar, de crear la idea, bueno, y podría descubrir este hotel, ¿y por qué no ir acá? ¿Por qué voy a ir siempre al que tiene la publicidad metódica, que aparece siempre? No, innovemos. Desde Sherlock siempre impulsamos eso, hacer campañas distintas y sobre todo, y más en lo que es la industria de la hospitalidad, en mostrar la humanidad de una empresa. Nosotros tenemos clientes muy, muy importantes en Sherlock y por eso no dejan de mostrar humanidad. Hay que resaltar que una empresa en este momento lo que necesita es acercarse a su cliente y mostrarle que está pendiente de sus necesidades, pero que a la vez es tan humana como él.
Eso es clave. Sí, volvemos a las raíces, en ese afecto que todos necesitamos, la empresa no está exenta de eso, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, con eso de fondo, digamos, es que podemos iniciar una campaña de comunicación muy interesante, saliendo de lo tradicional, siendo innovadores y mostrando la hospitalidad desde muchos otros puntos que por ahí habitualmente no se tocan. Estaba recién entonces recreando en mi mente, viendo a la distancia un hotel y generando de esta fuente, de la fuente Sherlock, una campaña para llegar en un ida y vuelta de un hotel a un público y del público al hotel. Entonces hablamos de tips, hablamos de ordenamientos, de estrategia, de creatividad. Y ahora nos falta un tema que se me ocurrió a mí, preguntarle a Andrea, respecto del tiempo. Una campaña que se arme, una estrategia, una relación pública que se elabore, ¿tendrá, como tiene una semilla, un momento adecuado para plantarse? ¿Es lo mismo una campaña en enero que en diciembre? La hotelería, conjuntamente con la famosa estacionalidad, la línea directa que tenemos con la estacionalidad. Una campaña estratégica de un hotel, ¿tiene un calendario asociado? Yo creo que no. Nosotros queremos que al hotel vayan todo el año. En todo caso, lo que tendremos que mirar, y como bien dice el informe, es la temporalidad. Tener claro cuándo vacaciona determinado público, cuándo vacaciona el otro. Es decir, en cuanto a tiempo del hotel, nosotros consideramos que todo el año tenemos que estar comunicando. Ahora hay que ver, por supuesto, va a ir cambiando la dinámica en cuanto a la temporalidad del huésped, no del hotel. Bien. Parecía fácil la pregunta, pero fue la respuesta más dura. La realidad que yo la pensaba fácil, pero tiene razón lo que me dije. Hay que mover la temporalidad también y ver los nichos de esa masa de turistas en función, por supuesto, del tema del tiempo. Exacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos, que lo dice el informe, en Latinoamérica tenemos distintos climas, distintas temporalidades dentro de Latinoamérica. Entonces, un mexicano que tiene sus vacaciones de verano en julio o en agosto, no es lo mismo que un sudamericano que está ahí en sus vacaciones de invierno. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que nuestro objetivo es tener el hotel lleno todo el año. Ahora, veamos cómo consume nuestro huésped, de dónde viene, qué clase de vacación quiere tomarse. Entonces, en base a eso, vamos a poder comunicar. Última pregunta respecto, me parecía que iba a ser más corto, pero es tan interesante, de esta unidad de gestión pública, esta unidad de gestión comunicativa. El hotelero, cuando hace una campaña, o ustedes le proponen al establecimiento de un hotelero una campaña, ¿piensan exclusivamente en comunicar un tema de descanso vacacional o ya tiene incidencia la responsabilidad social empresaria y el hotelero se asocia a una línea de comunicación poniendo su nombre o su bandera detrás? Antiguamente no había nada, en el cambio parecería que la comunicación era exclusivamente de producto y ahora viene una línea donde se vea una bandera corporativa del hotel y a lo mejor comunica un tema de voluntariado, de asistencia, de responsabilidad social empresaria. ¿Cómo está ese tema metido en las estrategias de ustedes? Es clave. Es clave. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, tenemos empresas con las que estamos trabajando los temas de inclusión, los temas de sustentabilidad, los temas de no a la discriminación. Es decir, cada cliente siempre va a tener un interés especial en un tema. Bueno, ese tema también va a acompañar, por supuesto, la comunicación. No es ya para nada comunicar nada más que el producto o el servicio, sino que ahora se hace una comunicación integral y, repito, sobre todo humana, teniendo en cuenta cuáles son los factores que nosotros estamos trabajando independientemente de nuestro servicio o de nuestro producto. ¿Qué cosas nos están interesando dentro de la sociedad como para aportar desde ese hotel? Sí, hace 5 o 6 programas atrás
charlamos con Cristal Bugle desde Mar del Plata sobre lo que es el storytelling, es decir, una historia puesta en un mensaje de comunicación. Para aquellos que no conocen, es una historia verdadera, auténtica, es un relato de alguien o una familia o una persona que ha vivido una historia con un drama, algo cómico, algo lindo, pero auténtica, realmente muy emocionante y de impacto. Muchas banderas, muchas marcas han tomado el storytelling como para asociarse a esa idea y mostrar que la compañía está en línea y amalgamado con esa historia. El storytelling, qué invento, ¿no? Qué creatividad, ¿no? Ha tomado, con el permiso, por supuesto, de su autor, la historia para, de alguna manera, apalancar directa o indirectamente, especulativamente o no, su campaña. ¿Se usa todo esto cada día? Se usa, es muy útil, pero hay que saber usarlo. Claro, imaginé, jugar en contra. Claro, hemos notado, por ejemplo, que hay empresas que utilizan el storytelling, pero no lo hacen en todas sus redes, en todos los medios. Entonces, uno cuando va siguiendo una historia, la va a seguir en todos los medios de comunicación que tenga esa empresa. Bueno, esto tiene que estar bien aplicado. Si yo estoy viendo una historia en Facebook de algo que me está contando esa empresa y después voy a Twitter y resulta que me aparecen con una publicidad de una estadía, bueno, no tiene sentido. Ahí el storytelling realmente no nos sirve porque lo que estamos haciendo es cortar con la ilusión que genera ese storytelling en el público. Qué bueno que lo decís, Andrea, porque yo lo había seguido de largo. Es cierto, el choque que implicaría ver en una plataforma una línea de pensamiento donde la empresa se asocia y en el otro lado no, y hoy es rápidamente, tenemos toda la posibilidad de salir de una plataforma e ingresar a la otra, entonces lo hace al revés, lo hace incrédulo y lo hace absolutamente especulativo. Y totalmente artificial, que es justamente lo que no queremos que el cliente o el huésped vea de nosotros. Por ejemplo, bueno, es muy común la historia del nene que se olvida el osito y la aerolínea se lo manda en el avión como pasajero. Bueno, lo he visto que lo han hecho en una sola red social y en la otra seguimos enviando promociones aéreas. No, eso no sirve. La comunicación, ante todo, tiene que ser integrada. Sí, ahora entiendo por qué de integrada, porque evidentemente si no hay una especialidad detrás del armado de una política, puede jugar en contra. Ese costo deja de ser una inversión, pasa a ser justamente un costo y un gasto, es una erogación caída y no genera un upgrade del tema. Es muy filoso, evidentemente, comunicarse. Yo por eso te decía, si la comunicación genera responsabilidad, no hay duda que cuando hablamos... Totalmente. Toda comunicación, por más pequeña que sea, ya nos está generando prepararnos para afrontar eso que estamos comunicando. Un ejemplo muy simple que me pasó ayer. Estoy buscando, quiero pasar fin de año en la costa, y encontré un lugar en la costa que decían pase sus fiestas acá, etcétera. Bueno, ¿qué localidad? No voy a decir, no, prefiero no decirla. Pero bueno, con la foto de las lucecitas navideñas, o sea, ya toda la imagen daba a genial, paso fin de año ahí. Lo primero que pregunté, cómo estaba programada la cena de fin de año, qué menú tenían, etcétera. Yo ahí, en base a lo que había visto, digamos que me hice yo la propia historia. Bueno, y fue muy impactante la respuesta porque me dijeron que el restaurante está cerrado la noche del 31. Entonces, ahí uno se da cuenta, bueno, no pongamos tantas lucecitas navideñas si no vamos a ofrecer algo especial para las fiestas. Porque si no, a ver, yo voy a seguir con la idea, pero ya ese hotel lo voy a descartar. Aunque me hubiera gustado como hotel y para pasar el resto de los días y no el... Te entiendo. Pero ya queda descartado porque me crearon una expectativa y no la pudieron afrontar. Eso es clave.
Este es un ejemplo muy chiquitito, muy, digamos, sin importancia hasta ahí. No, fíjate la importancia que tuvo para vos, por supuesto. Exacto. Entonces, bueno, siempre tenemos que ver de qué manera estamos comunicando. En el momento de comunicar y de hacer una campaña de relaciones públicas, hay que saber si vamos a poder afrontar lo que estamos diciendo. Eso es clave, más en un momento como el que estamos hablando, donde el huésped realmente está muy informado. O sea, no va a Muy valer filoso el tema. Claro, y que yo no le puedo mentir. Es decir, yo puedo hacer una campaña de marketing diciendo que somos el mejor hotel del universo, pero si yo a eso no lo puedo sostener después, me va a durar muy poco. Sí, como dice un amigo mío, no hay tiempo para una segunda buena oportunidad. O sea, la oportunidad de una buena imagen tiene un tiempo, tiene un minuto, y hoy todos, desafortunadamente en esta voraginidad que tenemos, enseguida buscamos otra cosa, ya disparamos del lugar, entonces no hay tiempo. Y de paso me hace acordar lo que dice Andrea, a un hotel en Brasil que tenía en la página web la figura de una langosta. Muy linda, anaranjada, vistosa, creo que estaba hasta pintada de tan bonita. Claro, un huésped, una ciudadana nuestra argentina fue y pidió langostas, y no hay langostas, y no venden langostas ni se cocinan langostas. Yo no sé si está mal, está bien, pero uno fue, a lo mejor uno, con el ímpetu de que le gusta la langosta y pidió langosta, pero no, en el hotel nada. Usó el dibujito de la langosta. Y ahí viene un poco el choque, pero ¿cómo que no hay? Pero si en la página tienen, sí, en la página tengo un dibujo de langosta, pero no quiere decir que yo venda langosta con salsa golf. Y eso es un poco lo que a vos te pasó. Claro, de eso se trata, de que estamos creando expectativas. Bueno. Mediante la comunicación trabajamos justamente con todo lo que tenga que ver con necesidades internas, con expectativas, con sueños y realidades, digamos, porque, por ejemplo, uno está pensando en sus vacaciones, en relax, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se hace toda una imagen de lo que quieren ser esas vacaciones. Bueno, el hotelero o el destino está trabajando con ese sueño, con esa ilusión. Y bueno, y tenemos que tratar de que sea lo más aproximado para llevarlo a una realidad similar o lo más aproximado posible. A eso me refería con que tengamos en cuenta también el dato pequeño. Básicamente ese dato lo vamos a sacar de saber escuchar. Sí, Andrea cuando empezó a hablar dijo algo muy simple, que yo dije, sí, claro, siempre comunicamos, dijo ella, siempre comunicamos. Entonces, uno cree que la comunicación es el hablar, y en este caso, en el ejemplo que yo di, la foto de la langosta, era una comunicación. Y después Andrea dijo otra cosa muy simple, que yo dije, sí, claro, obvio, no tan obvio, integrado. Entonces, claro, uno pone la imagen de la langosta del hotel. Por otro lado, otra cosa, y ese huésped no vuelve más. Lo que es hacer un cliente cuesta horrores. Cuando lo tenemos, perderlo no vuelve más. Creo que estadísticamente se dice que una buena noticia se difunde a 2 o 3 personas, pero una mala noticia a 6 o 7. Es el comentario de ese huésped sobre una mala comunicación, simplemente porque no está estratégicamente diseñada, tiene 6 o 7 voceros más que van a difundir una cuestión que era sencilla corregirlo, pero no le sacamos nadie, no le sacó nadie el velo a la cuestión y la ordenó. Ahora entiendo por qué. Siempre comunicamos y la comunicación tiene que ser integrada. Exacto. Un cliente disconforme, sí, comunica 7, 8 veces más que uno conforme. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Cuando uno está enojado, lo tiene que decir. Brama más. Pero por supuesto, y en esta época que cuenta con todas las herramientas para decirlo, claro, con más razón. Entonces, escuchemos. La clave es escuchar, pero escuchar bien, escuchar el detalle, no el murmullo, sino, bueno, detenernos a, bueno, ¿por qué alguien está criticando el servicio? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo puedo subsanar? Y por supuesto, eso lo voy a comunicar. Bueno, yo creo que llevamos media hora intensa de programa, aprendimos bastante.
Qué bueno, porque no solo que uno se escucha, porque también cuando uno comunica se escucha y eso hace muy bien, uno va cambiando los tips. Creo que la tendencia, Andrea, no hay duda ya que la plataforma de comunicación, de relaciones públicas, de trabajo estratégico para un hotel parecería muy necesaria. Quizás usted que escucha del otro lado y tiene un hotel boutique y de pronto nos dice, pero yo tengo 10 habitaciones, 12 habitaciones, entonces uno sueña, yo, mal, y ahora le vamos a preguntar a Andrea, que desde cuántas habitaciones en adelante viene o tiene sentido una estrategia de publicidad. Entonces uno hace una escala de decir, bueno, de 100 habitaciones en adelante, de 200, cuando es una cadena, no, es un hotel chiquito, no hagamos nada porque no justifica, me van a cobrar tanto y la relación no da. Entonces uno se dispara y se consuela diciendo, no, yo tengo una cadena y, como yo tengo una cadena, puedo, y no chico. ¿Hay escala en la estrategia de publicidad? No, o sea, hay que comunicar siempre. Y eso lo vamos a tener que comunicar aunque seamos una posada de 2 habitaciones. Eso no tiene nada que ver con la escala. Por supuesto. Por supuesto que a mayor escala tenemos que cubrir más habitaciones, haremos una campaña que llegue a más gente, es proporcional, pero no tiene nada que ver con que un hotel siempre tiene que tener su comunicación preparada. Siempre. Como también no hemos tocado otro tema que lo podemos tratar en otro momento. Decí el título, sí, dale. ¿Cómo vamos a manejar si nuestro hotel tiene una crisis? Es decir, tenemos un accidente con un huésped en un hotel. Bueno, ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo se trabaja la comunicación en crisis dentro de lo que es el turismo? Entonces, siempre tenemos que tener nuestra estrategia de comunicación, hasta pensada también nuestra estrategia en caso de crisis. ¿Hay para el caso de Sherlock como compañía de relaciones públicas un digesto normativo, un manual que el cliente, por supuesto pagando lo que corresponda, pueda tener para esa situación? ¿Hay un instructivo o lo soltamos? ¿El cliente puede tener un acompañamiento en la estrategia sin que tenga una campaña? ¿Alguien puede asesorar al hotelero sin que haga una campaña, cómo manejarse, cómo aprender de comunicación? Sí, por supuesto, por supuesto. Por empezar, también se pueden hacer media training, donde capacitamos justamente a poder manejarse con la comunicación, ya no solo con los medios, porque, a ver, no solo con periodistas, para decirlo bien, sino también con los medios sociales, con las redes sociales. Pero además de eso, cuando estamos trabajando con un cliente, desde Sherlock lo estamos acompañando permanentemente. O sea, toda comunicación siempre está supervisada por nosotros, siempre el cliente va a saber cómo se tiene que manejar ante determinado requerimiento de comunicación. A la vez, en el caso de entrevistas, etcétera, también trabajamos con los medios como para que realmente el mensaje que quiere transmitir el hotel o la empresa sea bien transmitido. Es decir, se va haciendo un seguimiento realmente muy personalizado con los clientes. Sí, se me ocurrió eso porque uno rápidamente, cuando no conoce, cree que la comunicación es una campaña, y vos me dijiste media training, es decir, que hay un concepto de trasladar un conocimiento para que, insisto, en esa unidad de negocio tengan una capacitación. Porque un exabrupto, un fuera de lugar, una mala imagen, un mal uniforme, porque como dijo Andrea, siempre se comunica, una voz, un timbre de voz elevado, siempre se comunica, un mal gesto, siempre se comunica. En ese digesto normativo uno tiene que tener la base para un producto de calidad, porque a lo mejor, como bien dice, está todo integrado, la habitación es 10 puntos, todo 10 puntos, pero esta cuestión de comunicación hace que dude el que vea todo ordenado y todo el trabajo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Es complejo y sobre todo integral. Integral es la palabra, es decir, no podemos comunicar algo que no esté pensado en base a esa comunicación. Volvemos con la palabrita expectativa. Nosotros en la comunicación estamos mostrando una realidad que es nuestro hotel en las vacaciones
o en un viaje de negocios de ese huésped. Bueno, mostrémosle realmente una realidad buena, pero que sea una realidad. ¿Qué porcentual, qué ponderación, qué porcentaje de educación tenemos que tener todos para montar empezamos de cero, llamamos a Sherlock, hola, buen día, llamamos a Andrea y queremos empezar con una campaña. ¿Qué considerás vos, Andrea, que tenemos que aportar desde un punto de vista educativo nosotros como personas educadas, cultas y respetables dentro de esa campaña? Yo no te puedo tirar un balurdo sin nada. Dentro de una campaña, ¿cuál es la exigencia que le pedimos al hotelero? Porque entiendo que ese comunicar implica implícitamente conceptos de respeto, educación, afecto, amor, cordialidad y humor. ¿Cuánto de una campaña hay que ponemos nosotros? El 100%, ¡Oh! sin duda. A ver, podemos hacer una campaña de comunicación en tanto y en cuanto estemos acompañados por el cliente. El cliente es el que va a validar lo que estamos comunicando y lo va a validar desde su experiencia o desde su manejo del hotel. O sea, nadie va a saber más de su hotel que él mismo. Nadie, ni nosotros por más estudios y análisis que hagamos. Entonces, se trabaja codo a codo con el cliente y sobre todo se le va, a ver, al trabajar en conjunto, vamos puliendo distintas áreas o distintas cosas y va saliendo solo realmente. Es un trabajo muy dinámico, pero sí necesitamos contar con todo el apoyo. ¿Tiene tiempo una campaña? ¿Hay un apuro de llegar o es un correr natural de los hechos? Igual debe haber un parámetro lógico, vamos a ponerle un tiempo determinado, pero ¿se vivencia una campaña de comunicación dentro del hotel de una manera más suelta o hay una rigidez de cumplir etapas, procesos y tiempos en forma rígida? No, es muy dinámico. Es un proceso que, aparte, no nos olvidemos que estamos trabajando con gente, digamos, que va cambiando, que va modificando sus costumbres, sus maneras de consumir, y a la vez estamos trabajando con un entorno. Es decir, que nosotros también tenemos que adaptar nuestro mensaje a lo que está pasando alrededor de nuestro hotel. Entonces, vuelvo a decir, es muy dinámica, va cambiando. Si bien tenemos una línea de trabajo y se acuerda con el cliente de qué manera se va a trabajar, también estamos abiertos a que esto va a ser dinámico y que puede ir cambiando según las circunstancias. Muy bien. Bueno, vamos a charlar, si te parece, el informe que hicieron respecto de cómo acceder a un turismo emisivo, un turista emisivo y llegar a 25 millones de personas. Ahí después, vamos a empezar por el final. ¿Cómo entonces quien nos escucha o quien nos ve puede conseguir ese informe? ¿Cuál sería la página web donde lo podrían bajar? www.sherlockcoms.com. Ahí van a encontrar la pestaña donde los va a llevar directamente a poder bajar el ebook. ¿Gratuito? Es gratuito, por supuesto. Muy bien. Yo lo estuve leyendo y entonces le digo al hotelero que vale la pena leerlo realmente. Nunca tenemos tiempo para leer, por supuesto. Yo soy el primero que no tengo tiempo. Compramos libros que quedan a medio de terminar, pero yo lo leí el informe porque es muy abierto, bastante pedagógico, tiene un montón de cositas que hace falta repasar. Entonces, para el hotelero le sirve porque va a saber cómo piensa el turista. Ellos hicieron ese semillero desde la raíz. ¿Cómo piensa el turista latinoamericano que puede viajar a otro país de Latinoamérica o a otro destino? En el caso particular, es bueno que el hotelero sepa, como leí, que en Brasil no usan tanto la tarjeta de crédito, que en Argentina el 51% de las personas que viajan tienen tarjeta de crédito y en Brasil es mucho menos. Y yo pensaba que era un loco, pero bueno, no estoy tan loco yo que no me gusta la tarjeta de crédito. Tengo, pero creo que nunca la usé, me parece. Pero entonces, ¿cómo nace, Andrea, el informe que ustedes hacen? ¿Por qué lo hacen, el informe, y cómo nace?
Bueno, el informe nace porque realmente el turismo es una actividad que apasiona a todo el mundo y dentro de Sherlock somos varios los apasionados, los fanáticos del turismo. Entonces surge también de una necesidad de Sherlock como explorar, ya que conocemos tanto del mercado latinoamericano, porque, vuelvo a decir, tenemos todas nuestras oficinas, nuestro tema es Latinoamérica. Bueno, quisimos conocer justamente cómo viaja el latinoamericano. Aparte de que en este momento, para nosotros, es tendencia lo otro. Nosotros lo que estamos queriendo es ser receptivos y captar, pero bueno, no estamos mirando ese otro porcentaje que tenemos de latinoamericanos para que viajen por todo el mundo, sea por mismo Latinoamérica o sea a otros lugares del mundo. Eso fue lo que nos motivó a conocer un poquito más acerca del latinoamericano. ¿El informe cuándo se hizo? ¿Sobre base de 2018? Sí, el informe se hizo 2 meses antes de FIT, es decir, en agosto. ¿De esta FIT de ahora? De esta FIT de ahora. Entonces 2019. Muy nuevito. No, Sí. Porque la empresa, Sherlock, 2015 leí. En el informe dice algunas cosas que uno a veces pasa por alto y dice, sí, es lógico. Habla del tema de la seguridad, cómo el turista decide un viaje en función de la seguridad de otro lugar, cuál es el temor que tiene, y eso viene bien leerlo porque el hotelero que es receptivo de esa persona tiene que mostrar alguna pincelada de seguridad en su establecimiento porque hay del otro lado una demanda que focaliza en ese ítem. Entonces, por eso vale la pena leerlo. Después toca el tema de las mujeres que viajan solas, es decir, desmenuza por línea y desagrega este gran mundo del turismo en tips que tenemos que tener en cuenta cuando después hacemos una política de comunicación. Entonces, ¿cómo es que ustedes ven a Latinoamérica en función de los distintos lugares donde están con las oficinas en cuanto a su cultura, su idiosincrasia? Los países que son México, siempre hablo de la cordialidad y el afecto que tienen cuando uno va a México, hasta el mozo que le trae un vaso de agua tiene un ordenamiento, un respeto, una dedicación. Parece que le está salvando la vida con el vaso de agua, parece que uno venía del desierto, de cómo se ofrece, parece que yo viniera de un desierto. ¿Cómo ven ustedes entonces los distintos turistas en función de cada país? Bueno, cada uno tiene un perfil distinto, si bien compartimos generalidades, cada país tiene una manera diferente de hacer turismo y más que nada, cada país tiene incluido lo que sería poder captar al turista y poder atenderlo. O sea, yo creo que eso pasa más por una cultura propia del país, que ya tiene el servicio y el turismo dentro de su aspecto. Es casi su genética, te diría. Lo sale de forma natural. Exacto. Nosotros ya lo tienen internalizado, es así. Hospitalidad, no me salía la palabra. La hospitalidad dentro de su ADN, digamos. Natural, lo vemos. Exacto. Y saben, aparte, lo importante que es para su país a nivel económico, poder ser servicial con ese turista. Cosa que particularmente, por ejemplo, en Argentina no lo estaría viendo tanto, y acá hablo a título personal. Coincido. Pero bueno, sí hemos sacado una pequeña radiografía de cada uno de los países, de cómo viaja, de cómo consume. Y en cuanto a la seguridad, lo que veíamos es que en Latinoamérica son más las mujeres que viajan solas que los hombres. Las mujeres es un 18% las que viajan solas, en tanto que el hombre prefiere viajar acompañado y lo hace solamente solo un 12%. Entonces, tenemos que saber dar garantías a esas mujeres de que van a estar acompañadas de alguna manera.
Yo creo que el hotel tiene que dar, si bien no tiene que hacerse responsable, por supuesto, no estamos hablando de nada legal, pero sí anímicamente transmitir que no va a estar viajando sola, que va a tener un acompañamiento humano desde el hotel donde se hospede. Aparte de, bueno, dar distintas claves de seguridad que sean inherentes al país donde viajan, por supuesto. Sí, en el informe decía algo que es cierto, que es un mejoramiento de las economías de todos los países de Latinoamérica. Quizás en algún país más que en otro, es difícil, pero se entiende que el informe habla de una tendencia de toda la región. Uno estará diciendo, no, pero se pasa hambre, sí. Pero hay un cambio de mejor ingreso per cápita. Y ahí en el informe lo dice que eso se vio, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol, que fue en Rusia, y que la cantidad, creo que 60.000 tickets de vuelo de México, 60.000 personas viajaron a Rusia por el tema del Mundial. Como hay una propensión mayor de lo que podía haber sido un turismo de menor expansión, un turismo social que empieza a salir. Entonces, ¿por qué le pedimos a Andrea que viniera y explicara un poco el informe? Porque tiene que entender el vecino país de Latinoamérica, que su vecino también viaja y que a veces hacemos rápidamente una ecuación de que viaja a Europa, a los Estados Unidos, y el latinoamericano hay que conducirlo, ayudarlo y orientarlo, y para eso está el informe, para que venga de Brasil a la Argentina, Argentina a Chile, Paraguay, que es un destino que a veces no conocemos, que no se pone en exposición Paraguay, y tiene unos lugares fantásticos. Es decir, tratemos de que el latinoamericano venga a Latinoamérica, que es lo lógico, y el informe ahonda en eso, ahonda en la raíz, en la esencia, ¿no? En el movimiento de cómo piensa cada posible turista de cada país. Por eso es realmente importante que, como es de difusión gratuita, lo puedan leer para que el hotelero tenga anticipadamente un ordenamiento mental preparado, por supuesto, dentro de su propio hotel para esa receptividad. Nos falta mucho y el informe lo que hace es empezar a sacudir el tablero. Yo leía cosas y digo, sí, claro. Entonces uno dice, sí, claro, sí, claro. Bueno, pero ¿por qué no lo hacemos? Sí, claro, sí, tienes razón, sí, claro. El latinoamericano, por ejemplo, se caracteriza por ser muy espontáneo. Generalmente sus viajes los decide un mes antes. Ahí está, eso no, me olvidé, cierto. No mucho tiempo más antes. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con eso, pues bueno, creando realmente una imagen, una expectativa buena. Sabemos que el latinoamericano, al ser espontáneo, es un explorador también, por naturaleza. Entonces, ¿qué más que recorrer Latinoamérica? Descubrir. Tenemos que trabajar conociendo cómo es el latinoamericano para viajar y para consumir. Sí, inclusive quizás, porque ahí en el informe lo decía, lo que es el temor a la seguridad, que nos pasa a todos. Uno dice, podemos ir a Barcelona, mire lo que está pasando en Barcelona, podemos ir a Chile, mire lo que... Eso es algo natural que tengamos ante un desconocimiento, inclusive ante otro idioma, tener miedo. Creo que los primeros pasos para aquellos que empiezan a viajar en avión, porque hay todo un tema de avión, puede ser terrestre, puede ser fluvial, puede ser cerca del país de uno, porque a veces el disparador mental creemos que cuando tenemos que despertar en los primeros pasos de turista viajero, tenemos que ir a Europa sí o sí, hay que ir hasta Japón o hay que ir a Estados Unidos. La verdad que tenemos una región latinoamericana espectacular, desde el norte, como dice el informe, desde el norte de México hasta el sur de Chile, hasta el sur de Argentina, hasta Ushuaia, un país, una región fascinante. Entonces, a lo mejor uno dispara que hay que hacer un crucero hasta Alemania, hasta los fiordos, puede ser acá nomás también. Sí, aparte, bueno, hay otro tema también importante que es el tema de las visas. Los latinoamericanos, la mayoría de los países necesitamos visa para ir a distintos lugares de Europa, del exterior, digamos, de Latinoamérica. En cambio, dentro de Latinoamérica podemos viajar con tranquilidad. Libremente. Otro detalle también, como vos dijiste, Roberto, el idioma. Sabemos que, bueno, con excepción de Brasil, digamos,
después el resto de los latinoamericanos hablamos el mismo idioma, y eso también Es una nos ayuda permite enorme. movernos con más tranquilidad. Pero bueno, a favor de Brasil tengo que decir que son la hospitalidad en persona. Sí, realmente. ¿Conoces Bucios? No. No. Viajo Bueno, mucho a San Pablo por trabajo, por la que está sede de en la empresa. No, nuestra pero oficina. sí, el idioma es clave. Y yo a veces me imagino qué torpe sería en Japón o en Corea. No puedo acceder a nada, ¿no? Y hay gente que viaja y lo hace con una comodidad, aún siendo de primera vez, ¿no? O inclusive Rusia, con un idioma que o Alemania, que no puede, por más esfuerzo que haga. Bueno, Latinoamérica tiene, salvo Brasil, donde nosotros abrimos hace muy poco jornaldoohoteleiro.com.br, el diario digital de la hotelería en Brasil. Pero sí, tenemos estos dos mundos, el idioma portugués y el idioma castellano. Bueno, interesante, estamos debatiendo fuerte y yo lo hago porque es hora de conocer la esencia para poder proyectar y cambiar algo. Justamente cuánto hay ahí está, mira vos, la relación que hay en este informe de turismo que hace la compañía Sherlock respecto de ese Big Data, de datos que necesitamos para proyectar una comunicación, una estrategia. Ahí donde habla que la mujer viaja más sola que el hombre, donde habla que la seguridad es prioridad, donde habla que en algunos países la tarjeta de crédito ni fu ni fa. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que direccionar conociendo cuál va a ser el recibidor de todo esto? Exacto, exacto. Y hacer un perfil, realmente un análisis de lo que sería nuestro huésped. Saber, bueno, cómo se mueve con amigos, se mueve con familia, se mueve con pareja, cómo va a consumir, qué expectativas tiene en cuanto a su entorno, cómo viaja. Generalmente el latinoamericano se maneja por las recomendaciones de familia o de amigos. Bueno, ¿cuáles son esas expectativas? ¿Qué les contaron? Básicamente. Es decir, saber cómo tenemos que conocer a nuestro huésped y bueno, y el informe es una pequeña herramienta que puede ayudar. Pues sabés que en Europa ya conocen cómo va a ser el turista dentro de 5 años, qué es lo que va a pedir el turista dentro de 5 años por lo que nos decía Andrea, el Big Data. Esto es la cantidad de información que ya tienen como sustento detrás y ya están pensando, hacen así con la mano y ven a lo lejos al turista y ya saben qué es lo que va a pedir el turista dentro de 5 años. Por lo tanto, ya hay hotelería en desarrollo en función de ese turista. Creo que la cadena Hilton está haciendo el hotel para los millennials, ya en función de lo que va a demandar en Latinoamérica ese perfil. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que ahora como destino o dentro del mismo hotel también he leído casos que tenemos que pensar un hotel instagrameable. Es decir, un hotel que lo podamos disfrutar, sí, pero que también lo podamos transmitir y podamos comunicar nuestra experiencia. Ay. Mucha tarea para el hogar, Andrea. Claro, justamente. Sepamos que todo lo que estamos ofreciendo va a ser compartido, va a ser informado, va a ser comunicado. Bueno, pensemos en esas redes sociales. Pensemos qué es lo que nuestro huésped va a comunicar de nosotros y encima en forma instantánea. Esto significa prevención y profilaxis. Sepamos antes de construir el cómo después va a ser ese cómo. Así que hagamos una plataforma sabiendo que después rápidamente corre y se comparte. Entonces, con mucho tiempo de anticipación. Estamos cerrando Hoteles a la Carta Latinoamérica. Ha pasado una hora intensísima y lo bueno que ustedes pueden volver a ver el programa en el historial de youtube.com/Hoteles a la Carta Latinoamérica y poder ir recrear más adelante, porque lo que intentamos siempre, Andrea, es de hacer un programa que se mantenga vigente, que no sea una noticia de actualidad, que si queremos ver este mismo programa dentro de 3 meses, para empezar a ordenar una estrategia de publicidad, tengamos una base que no ha perdido vigencia. Esa es la realidad. Sí les vamos a decir, como dice la placa detrás mío, que el Diario del Hotelero ha sido nominado como embajador de biospheretourist.com, la empresa más grande del mundo que certifica destinos turísticos, ciudades turísticas y establecimientos. Así que hemos sido nominados y ya tenemos el sello, como dice la gráfica de embajador, producto de una comunicación responsable. Así que agradecido a la gente.
al Consejo Directivo, al Instituto de Turismo Responsable de España por esta designación. Felicitaciones. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta final a Andrea, pero iba a decir algo más que no me acuerdo, se me fue. Nosotros tenemos una pregunta en tiempo real, Andrea, que significa el pasa o no pasa. Esto es, que si la pregunta la contestás bien, tenemos posibilidad de pasar a otra segunda entrevista y volvernos a encontrar y tener tu grata presencia y tu conocimiento acá. Si estás preparada, te hago la pregunta. Vamos. ¿Te la jugás? Sí. Bueno, la pregunta es esta. Andrea, ¿es de Boca? No. Estamos en problemas. Se ha generado un problema. No. A ver. Te damos tiempo a reformular la respuesta. Roberto, A lo mejor... Para poder venir de nuevo te diría que puede ser que sí, pero traicionaría a mi abuelo que me hizo a los 3 años de independiente. Bueno, menos mal que vamos por ese color. No es tan grave. En un día como hoy que fue a Boca River, no quería escuchar otra cuestión. No puedo traicionar las raíces. Bueno, gracias Andrea por estar en el programa. Un gusto. Qué lindo. Bueno, hemos aprendido gracias a Andrea King de Yerlo Comunicaciones, así que nos despedimos el próximo martes, no sé, no me acuerdo en la grilla quién tenemos de entrevistado, pero el próximo martes desde WeWork, la Torre Bellini, en Argentina, la ciudad de Buenos Aires, con un nuevo programa más de hoteles a la carta Latinoamérica. Muchas gracias.